vamos a hacer una review imparcial? Ya fue, vamos desde arriba. There's the starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us. Hoy vamos a hablar de la tan esperada Superman, tanto para obviamente haters como para amantes del personaje, porque seamos sinceros, hay dos chances: o fracasa o le va excelente, pero nadie va a ver el lado tibio de la cuestión. Nadie va a admitir de que puede ser un meh, porque nadie va a estar conforme con esa respuesta. Y por lo menos en este caso me gustaría dar al menos mi perspectiva de lo que me pareció esta película. Quizás a vos te sirva o no para, no sé, tomarlo dentro de los estándares de por qué le están pegando o no. Y realmente, ¿cumplió las expectativas? ¿Era lo que habíamos dicho antes en este canal sobre cómo podría llegar a ser? ¿Es justificado todo el ataque que tuvo? ¿Qué fue Superman? ¿Qué nos trajo? ¿Está al nivel de Man of Steel? ¿O es una caricatura del personaje y no llegó a nada? En esta reseña me voy a poner a hablar de muchas cosas respecto a lo que me pareció, al menos en la primera vez que lo vi. Más allá de los chistes, voy a tratar de ser completamente imparcial en lo que voy a decir, y voy a dar mi perspectiva al menos de lo que me pareció como espectador. Obviamente no voy a hablar de cosas muy técnicas de cine porque no es mi campo. Y en este canal hablamos desde la perspectiva de una persona que lo va a ver como espectador y punto. Porque a fin de cuentas es parte de lo que nos interesa. Puede ser muy buena una película como Stalker, pero cuando nos queremos distraer y nos queremos divertir, no vamos a ponernos tan serios. Esta película es muy complicada. Oye, el piso está pegajoso. ¿Quién es ese? ¿Qué dijo cuando yo dije quién es ese? ¡Qué falso submarino! ¡Mira, se ven los hilos! Y obviamente en esta reseña va a haber spoilers, aunque creo que no van a ser tan grandes ni tan relevantes, porque sí, tampoco la peli tiene mucho que spoilear. Y eso es interesante de ver si es algo bueno o malo a la larga. Actualmente en el paso que va Superman está cerca de los 400 millones, de hecho creo que ya pasó esa barrera. Aunque el tema de la taquilla es algo que me gustaría hablar en otro video y dejar más explícito los motivos por los que importa o no la taquilla. Y no lo voy a hacer para defender esta película, porque a fin de cuentas la ganancia es mucho más de la que gente decía esperar, como no sé, cifras de 200 millones que no iba a poder superar, y de hecho va recién la segunda semana y está creciendo bastante bien esa cifra, así que no me preocuparía por taquilla, al menos por ahora. Y me gustaría detenerme en esta película en cuanto a los aspectos de cómo James Gunn toma este primer proyecto cinematográfico en el universo de DC, el primer pilar de este universo nuevo de DC, y qué es lo que quiere mostrar. Voy a hacer un breve repaso de las cosas que me parecieron interesantes y en cuáles creo que destacó muchísimo la película, y por qué por lo menos yo, adelantando, considero que es mi película favorita de Superman. ¿Es la mejor de Superman? No podría decirlo, pero sin dudas para mí es mi favorita. Los voy a poner en contexto. Si bien hay toda una generación que nació con el Superman de Christopher Reeves, y es un Superman alentador, increíble, de hecho tiene como 4 películas, y es un ícono a esta altura, obviamente, una leyenda mejor dicho. En mi caso, yo nací de chico con una sola película de Superman, que es Superman Returns. Una película que, si bien puede ser mala o no para algunos, es una película que está ahí. Yo cuando la vi en cine me gustó, me encantó, pero tengo que admitir que hay partes que a mí nunca me cerraron porque era chico y no me interesaba tanto esta trama más seria que tenía en algunos aspectos. Y en cuanto a ciertas partes de la película, la consideraba medio tediosa de ver. Siendo un chico de alrededor 5 o 6 años más o menos, o 7, 8, no me acuerdo, en ese rango, lo cual es entendible, porque a fin de cuentas lo que significa Superman Returns es una especie de secuela simbólica a las películas de Christopher Reeves realmente. Entonces, no crecí con un Superman ideal, idílico si se quiere, pero sí crecí con un Iron Man, con un Capitán América, con varios de estos superhéroes más de Marvel. Por eso quizás voy a tendencias más de Marvel que de DC en cuanto a lo superheroico. Y luego vino el boom de nolanizar, si se quiere decir de alguna manera, a los superhéroes, hacerlos más serios, más oscuros, entre comillas oscuros, preferible reemplazar esa palabra con realistas, como puede ser el Batman de Christopher Nolan, que por cierto a mí de chico me encantó, pero ese de chico ya es más exagerado porque probablemente tenía 10, 11 años, 12. Sin embargo, si quisiera poner un superhéroe más o menos en ese momento de Superman Returns, podría decir que la comparativa podría ser más o menos cerca de las fechas. Probablemente sería Spider-Man. En ese momento básicamente estaba en su prime y era el superhéroe más comiquero que podía haber, tipo excelente, con la saga de Raimi obviamente una locura. Y a la larga terminó llegando otra adaptación de Superman, Man of Steel. Man of Steel, a pesar de que en este canal, si vos lo estás viendo seguido, notarás que no soy un fan de Snyder precisamente, es una película que me gustó. De hecho, mucha gente oí que decía que era una cagada, un embole. No le terminaba de cerrar a muchos fanáticos que eran compañeros míos que capaz se tiraban más para el lado de Marvel. Y la verdad la pateé por mucho tiempo, hasta que iba a salir Batman v Superman,
Y dije, bueno, vamos a ver Man of Steel a ver qué onda. Me encantó. Lo que encontré fue una película que, si bien Zack Snyder detesto cómo hace sus películas, en esta se nota mucho la mano de Nolan. Y cuando digo mucho es mucho, en cuanto al guión, en cuanto a la estructura. Y la música de Hans Zimmer me parecía algo increíble. Le da una epicidad que nunca había visto en un superhéroe así. Y me fascinó. Con sus detalles, con sus cosas que ahora vamos a hablar, pero me encantó. Tuvieron que pasar años, más de una década, para poder ver otra adaptación de Superman, que en este caso es la de James Gunn. Creo que es la primera vez que podría decir que sí, noté que estoy viendo una adaptación de Superman al nivel de las de Christopher Reeve. Y no me mates, ya sé que probablemente me vas a decir, ¿cómo si Christopher Reeve es una leyenda? ¿Cómo si Man of Steel tiene una historia profundísima y una música increíble? Y sí, te entiendo, pero vamos al punto. Superman de James Gunn es una película que no solo te trae a su Superman en su prime, sino la versión más comiquera que pueda haber. Es una película que rinde homenaje no solo a los Superman viejos, sino también su misma estructura narrativa es bastante similar al cómic All Star Superman, un cómic precioso del que hablamos en este canal también, en el cual la trama no se detiene a contarte todo un origen de vuelta, sino que hace algo mucho más inteligente, y es utilizar todos estos clichés por años de superhéroes, toda esta historia que ya conocemos, y envolverla en una estructura para contar muy interesante, que es ¿quién es Superman? ¿Qué significa Superman? ¿Cuál es la identidad de Superman? Y pareciera algo fácil de abordar, pero no lo es. Y no solo que no lo es, sino que no es fácil hacerlo a través de una visión tan comiquera como la que la gente estaba pidiendo en una adaptación de cine. Y es que Superman arranca básicamente con la primera derrota que tuvo el personaje desde que apareció. Es la primera vez que Superman cae y pierde, y más que una pérdida, es un simbolismo de cómo este superhéroe lo bajan a tierra básicamente. Y lo primero que vemos es cómo se reconforta en el mensaje de sus padres de Krypton. Un mensaje que le da una identidad a Superman. Superman es un extraterrestre, viene de afuera. Es un personaje que tiene una seguridad de quién es y a dónde va en la vida por sus raíces. Y en todo este mambo vamos a ver todo un problema político entre dos países y sus cuestiones bélicas, por decir de alguna manera. Y cómo Superman tiene varios retos a lo largo de la película que pasar, y en los que Superman va a caer un montón de veces. Enfrentándose al Lex Luthor, enfrentándose al martillo de Barovia, o Boravia, no me acuerdo cómo mierda se llama el país ese, no importa. Cruzándose con personajes como Metamorfo, la Justice Gang, que en este caso son Mr. Terrific, Green Lantern, Hawkgirl, peleando contra Ultraman, que termina siendo un clon de Superman, buscando a su perro en un momento que lo secuestra el Lex Luthor, atravesando difamaciones, atravesando seres extremadamente fuertes, personajes que van desde una mina que se puede volver termitas de nanotecnología, hasta terminar viéndolo nadar en un mar de protones soplando un agujero negro. Esta película pasa por una gama de situaciones tan comiqueras, tan de la Golden Age, que es increíble que pasando por todo ese mar de eventos tan raros, logre mantenerse firme en lo que propone. Y es que James Gunn dice, ok, ya conocemos todos estos clichés de superhéroes, ¿por qué vamos a perder tiempo en contarte quién es la Justice Gang? Ya sabes cómo es el grupo de superhéroes patéticos corporativos, lo viste 1000 veces, lo viste en dibujitos, en series, hasta The Voice está haciendo una parodia de esto básicamente. Entonces cuando ves a 3 chabones uniformados que ayudan a Superman con un traje corporativo, ya sabes de qué se está hablando, de qué tipo de trama estás hablando, de qué mensaje estás queriendo dar, del mundo en el que se encuentra Superman. Un mundo en el que el Lex Luthor tiene una compañía gigante y no necesitas introducirlo ni a él ni a Superman, sino que ya ves esa enemistad y la ves plasmada rápido. Esta película empieza y no frena por un segundo. Ves cómo lo difaman a Superman, cómo rompen sus raíces y cómo, a pesar de que caiga y caiga y caiga una y otra vez, lo difamen por todos los medios posibles, la gente se le ponga en contra, Superman todo el tiempo se mantiene de pie y mantiene ese ímpetu hasta por fin encontrar sus raíces en sus padres. Y es que el final de la película básicamente es él de vuelta en la fortaleza de la soledad, viendo el mensaje de sus padres para reconfortarse, pero esta vez sus padres humanos, y una especie de collage de pequeñas partes de su infancia en la que estaba en la granja Kent. Y es que al final de todo, he visto críticas desde Mariano Rodríguez hasta un montón de otros youtubers que hablan de que esta película no tiene trama, o no sabe qué dirección tomar. La historia, no hay. Superman de James Gunn es una película que costó 250 millones de dólares hacer y se olvidaron de ponerle una trama. Es una mansión sin puertas. Y muchachos, están completamente equivocados. Esta película desde que empieza hasta que termina tiene una trama clarísima. ¿Quién carajo es Superman? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Es un alien? ¿Es un ciudadano americano? Todos los conflictos tratan de eso. Superman metiéndose en un conflicto bélico. ¿Es un americano? ¿Es un ciudadano del mundo? ¿Es un extraterrestre? Superman buscando confort después de ser herido en batalla. ¿Es un kryptoniano? ¿Es un humano? ¿Es un ser de bondad? ¿Es un justiciero? ¿Es acaso un dictador? ¿Un colonizador? Toda la película se enfoca constantemente en enfocarse en quién es Superman, cuánto lo puedes golpear, qué moralidad va a tener, cuánto lo puedes quebrar y qué puedes hacer con ese personaje. Y que el principio empiece con Superman cayendo y el final termine con Superman levantándose y a fin de cuentas
en ambos casos está viendo el recuerdo de sus padres y este cambie, sin un discurso largo al principio ni al final, sin toda una moraleja exagerada y solo con ese collage de imágenes mostrándote quién es Superman, es un momento en el que decís, ok, entiendo qué hiciste. Es en el punto en el que uno entiende qué quiso hacer James Gunn con esto y por qué quiso adaptar al Star Superman. Entendió el personaje a la perfección y no quiso perder tiempo en un origen. Porque, muchachos, esta es una historia de origen perfectamente camuflada, hecha como si fuera pedacitos a pedacitos un collage que te muestra un personaje completo. Otras personas se quejarán quizás de la Justice Gang, pero a su vez no entienden que es parte de otro tipo de construcción también. Estamos viendo cómo los metomanos están siendo títeres de gente que está más arriba. Estamos viendo un Green Lantern que ya se confirmó hace rato, de hecho hasta hay imágenes de la serie de Green Lantern Corps en la que claramente se nota que el Green Lantern de Superman va a ser un alivio cómico y hasta cayó excelente en las partes en las que estuvo. Sorry, kid. Superman couldn't make it. So you got an upgrade. Meter a Krypto como elemento es algo súper inteligente, ya que no desentonó con la película, como pudiera haber sido la verdad bastante heavy, sino que es una forma más de tratar de simpatizar con la audiencia y darle un toque humano sin perder tiempo en introducciones al pedo. Si vamos a ir punto por punto de las cosas importantes de la peli, en cuanto a acción, todo el mundo va a estar alabando las coreografías y peleas que tuvo Man of Steel. Considero que son buenas, me gustan, pero no muestra la potencia y el poder que tiene Superman como en esta película. Me explico. De las hazañas más grosas que podemos ver en Man of Steel, probablemente hayan sido levantar un camión, resistir el rayo terraformador de Zod y pelear contra el general Zod y un par de kryptonianos que no sabemos el nivel de poder que tienen, sí, rompen edificios y demás. Pero acá vemos a Superman hacer cosas como ya lo mencioné, soplar un puto agujero negro, nadar por un mar de protones, detener un kaiju de un tamaño abismal, que claramente pesa más que un edificio, entre tantas otras acciones que lo podemos ver hacer a lo largo de la película. Más fuerte, más débil que Superman, medio me da igual, porque al fin de cuentas lo que te muestran en esta película es a un Superman que se le nota lo potente que puede ser, más allá de cuántas veces caiga y lo que quieras. Que de hecho toda esa queja boluda de Superman lo vienen tirando a cada rato, vive perdiendo, bueno, pero chabón está contra un clon de Superman, o en situaciones en las que está con Kryptonita básicamente en la cara, entonces tiene algo de sentido. Aparte tampoco es tan interesante ver a Superman de golpe ganar todo porque sí. Tiene que haber un propósito, cómo mostrarse un mensaje. Esa es la queja más recurrente de las personas que les embola el personaje en sí. Mostrar a un dios que no lo puedes hacer caer. No sé qué tan divertido o qué tan interesante puede ser si no está bien construido. En cuanto a música, me voy a quedar con la de Hans Zimmer de Man of Steel, pero no hace un mal trabajo en este caso James Gunn. Utiliza la música que ya está compuesta por John Williams, pero bueno, hay que admitir que es un score impresionante y lo termina utilizando bien. No desentona, no hace ruido, no abusa, algo que pudiera haber sido también un error malísimo y realmente no se siente. En cuanto a la historia, no tiene una historia compleja, pero tiene una historia de una manera construida interesante, en fracciones, y el simple hecho de que hayan tantos boludos diciendo que no tiene historia cuando, como expliqué, podés encontrar el hilo narrativo de cada situación y lograr entender que cada aspecto va construyendo un Superman que necesitamos conocer, porque esta es una historia que quiere contarnos quién es Superman. No será de origen, pero se le acerca bastante. Se acercó bastante. Y el hecho de que, como dije, muchos fans estén perdidos con esto de si tiene o no tiene historia, es un indicio de que fue bastante sutil e inteligente la movida en la que lo hizo, y me parece mucho más interesante que, por ejemplo, Man of Steel, que es una peli que, repito, amo esa película. No tengo problemas con esa película porque la considero básicamente que no es de Snyder directamente. Así que no hay un favoritismo por Gunn contra Snyder en esta situación, porque estamos comparando dos Supermanes que están fuera de esta discusión, para mí al menos. Y en cuanto a mi conclusión final, les voy a decir por qué para mí esta es mi película favorita. Y vamos a poner un ejemplo hipotético. Imaginemos por un minuto que adaptan una película de Spider-Man como Kraven en la última cacería. ¿Puede ser una buena película? Sí. Puede ser interesante, seguro. Y supongamos que la adaptan bien. El problema para mí viene a ser que uno está adaptando un arco del personaje. Un arco que puede ser una etapa en la que Peter está dubitativo, que llega a un punto en el que ya está sufriendo demasiadas pérdidas, en el que tiene un reto que va a marcar una etapa del personaje y vemos una faceta. Puede ser adaptado a la perfección en esa película, lo entiendo, y va a ser una muy buena película, pero no es una peli que te traiga todo de Spider-Man, te está trayendo una parte del personaje. Man of Steel es una película que, a pesar de que me encante, y es una película de orígenes, pero te trae una faceta del personaje, la faceta existencial, no te trae una faceta heroica. No te muestra el personaje con todo su esplendor. Muchas de las escenas se sienten ridículamente
enaltecidas y casi lo ponen a Superman como una deidad. Superman en esta película, como en las que sigue, nunca fue tratado como un humano, sino siempre desde la perspectiva de un dios. Ni siquiera los ciudadanos se sienten reales. Lo veneran de una manera casi exagerada, cuando lo más cercano que puede pasar con la gente es tenerle miedo, en un ámbito un poco más realista, ¿no? Y nos quedamos con esta discusión filosófica de si Superman es un dios, cuando quizás puede ir más por otro lado. Y nos quedamos en eso, encasillados en la cuestión moral, existencialista, religiosa si se quiere, de Superman, y nada más. Y entonces vos me decís, ¿qué tiene que ver Spider-Man en todo esto? Bueno, nunca una película como La Última Cacería le podría ganar a cualquiera de las de Raimi, excepto la 3, porque las películas de Raimi te traen al personaje en su máximo esplendor. Bien o mal adaptadas a algunas cosas, con sus libertades, no te envuelve una parte de Peter, una faceta, un arco. Es todo Peter Parker y todo Spider-Man. Uno ve Spider-Man 2 de Sam Raimi y lo ve triste, renunciando a sus poderes, recuperándose en el mejor momento heroico, en el momento más bajo, en el momento más alto. Ves todo el héroe, es Spider-Man. Y en Man of Steel, seamos sinceros, Man of Steel no es ni siquiera una película para que la pueda disfrutar un chico. Sí, le puede gustar Man of Steel a un chico, pero después de que se banque por lo menos 1 hora y media de Superman sin el traje, caminando, desolado, existencialista, triste, pensador. Y yo entiendo que está bueno tener pelis también para adultos en vez de para chicos cuando se tratan de superhéroes. Digo, no voy a pedir que Watchmen tenga un tono infantil, obviamente, pero no me vendas con que es la película de Superman definitiva cuando ni siquiera es para todos los públicos. Es una peli que es solo para adultos, porque sí habrá chicos que les encante Man of Steel, pero es tremendamente seria, tremendamente lenta, y nunca sentís ese superhéroe. Sentís a un alienígena que está peleando contra los de su raza, desafiando todo un dilema moral, en el que incluso está tratando de ver si mata o no a Zod. Todo ese mambo que la verdad es que a un pibe medio le chupa un huevo también. Y no es que se baja el nivel de conversación. Podés mantener el nivel de conversación, pero también expandirlo. Pueden haber más voces en este debate y podés hablar para todo el mundo, no necesariamente para un público. Y Superman de James Gunn es eso. Es la película que no tiene una faceta de Superman, las tiene todas. ¿Querés hablar de política? ¿Querés hablar de los límites de la humanidad en cuanto a cómo la manipulan o no? ¿O los límites geopolíticos? Tenés el discurso, tenés la discusión y el debate para hacerlo en esta película, puede estar. Pero también tenés el altruismo, tenés el superhéroe, tenés la figura, tenés el ídolo, tenés el alienígena con sus ideales, demostrando los valores de la raza humana, tanto para que lo disfrute un chico como para que lo disfrute un adulto, en todas sus gamas posibles. Y eso es lo que más valoro de esta película. Lo tiene todo y te da todo lo que es el personaje de una manera más que ingeniosa. A algunos les gustará, a otros no. Para mí, por lo menos, este es el Superman más completo que vi, obviando a la leyenda de Christopher Reeves, pero sin duda espero muchísimo más de este universo y muchísimo más de este Superman. Ni me gasto de hablar de David Conner, sobre todo Nicholas Hoult como Lex Luthor y Superman, porque la verdad es que no hay con qué darle, son increíbles. No hay manera de describir los buenos actores que son todos en esta película, lo bien encasillados que están. Es una película que a cada momento parecen sacados paneles de cómic directamente o pedazos de las series animadas. No hay casi nada que discutir en este caso. Te diría que incluso ni siquiera podría hablar del humor si es excesivo o no, porque si bien hay escenas de humor y boludeces así, no es nada que haga tanto ruido como en varias películas de Superman que, repito, tienen sus falencias, tienen sus cositas que pueden hacer un poco más ruido que otras, y no se excedió tanto como pudiera haberlo hecho, como pasó en Guardianes de la Galaxia en algún momento, por así decirlo. Yo considero que el humor en esas pelis está bien, pero es otro superhéroe con otro enfoque. En fin, espero mucho más de este universo, le tengo bastante fe, hay un chingo de esperanza, y me gustaría saber qué te pareció a vos. Yo creo que sinceramente estamos ante un muy buen pilar de lo que podría ser un universo que pueda llegar a ser incluso superador a lo que era Marvel en su prime, si es que se construye bien. Queda mucho por recorrer, James Gunn tiene que hacer buenos números y también no tiene que cagarla con los proyectos que vienen, porque en esta Superman logró combinar las cosas de una manera increíble. Va a ser un reto que se mantenga y que sepa respetar los tonos de los demás personajes, porque justo logró más o menos coincidir su estilo y estética con Superman. No es el mismo para los demás superhéroes, hay mucho riesgo, yo no le tengo tanta fe a pesar de que odie a Snyder. No soy completamente creyente de que James Gunn va a hacer las cosas bien. De hecho ya hablé, odio Creatures Commando, así que hay cosas en las que no confío, ni siquiera me agrada Peacemaker, así que hay mucho por hacer y esperemos que este tipo sepa lo importante que es delegar y que no crea que es el Kevin Feige detrás de DC, porque probablemente vamos a tener monotonía
y un estilo que no está bien para todos los personajes. Si bien valoro Guardianes de la Galaxia, valoro The Suicide Squad, pero la versión de Gunn me parece buenísima, siento que trasladar eso a cada cosa que hace no hace que brille su talento que tiene para poder darnos muy buenas historias y personajes. Mientras delegue y solo aporte, puede ser muy bueno, pero quedan muchas películas que esperar, así que vamos a ver cómo le va. Y en el mientras tanto, decime qué te pareció. Nos estamos viendo para otros videos y muchas gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos.